Y ya estamos en vivo. Bienvenidos a este programa, este episodio. No sé qué es lo que voy a hacer con esto. Yo creo que sí va a ser un episodio más. Hoy es martes. Normalmente lo hacemos en viernes, pero nos habíamos tomado pues unas vacaciones, una semana. Y este es el primer episodio del año, creo. No sé si se habían enterado, pero los últimos 2 meses estuve malillo y ya por fin, bueno, estoy muy feliz porque ya por fin me extirparon la vesícula. Ya puedo comer lo que sea de nuevo. Y no es nada agradable haber pasado 2 meses pensando todo el tiempo que me iban a hacer hoyos en la panza. Pero afortunadamente ya pasó. Y por eso pues estoy feliz, aunque no lo parezca. También estoy de vacaciones y he estado intentando hacer en vivos. Teníamos ahí unos programas, bueno, un programa guardado, pregrabado, y ya se nos acabó. Entonces dejamos un lapso de una semana sin subir nada, que va a ser esta semana. Y yo creo que sí, este episodio lo subo para el sábado. He estado buscando temas. Encontré algunos, pero no me convencían hasta que me topé con este. Este es uno de esos temas, uno de esos casos. Y creo que pueden ver en la descripción en TikTok de lo que va a tratar y en el título en YouTube. Y aparte, como ven, estoy solo porque pues mis compañeros también tienen sus asuntos, ¿verdad? Y pues hoy me siento relajado, sin presión, y me voy a tomar todo mi tiempo. Voy a hablar, me voy a extender en este tema, en este caso, porque pues a veces cuando damos el tema, doy el tema con mis compañeros, pues como les digo, todo el mundo pues, tiene sus propios asuntos, ¿verdad? No todos pueden quedarse aquí en mi casa. Pero hoy estoy solo y hoy voy a estar a mis anchas. Pero bueno, suficiente introducción. Quiero hablarles de este tema. Este tema es un caso de abducción, que es mi mero mole. Y este es un caso de abducción que investigó la doctora Carla Turner, que la voy conociendo poco a poco. Yo nada más conocía un caso de ella y ahorita me acabo de topar con este otro caso. Y ahí nos dice... ¿Quién? Voy a leer un mensaje ahí. Tiruliu. A ver, déjame paso el chat para acá. Tiruliru, invítame, dice. Saludos. Pero bueno, les hablaba de la doctora Carla Turner. Ella fue una investigadora, porque desgraciadamente ya falleció de un cáncer. Y fue muy influyente en esto del fenómeno de la abducción. Para mí mi ídolo es el doctor John Edward Mack, que para mí tiene los mejores casos de abducción. Él era un psicólogo de renombre, el director de psicología de Harvard. Pero la doctora Carla Turner también tiene su trasfondo, ¿no? Ella tenía doctorado en literatura, pero a finales de los 80s, ella misma junto con sus familias, sus familiares, su esposo, ellos mismos fueron pues víctimas de abducciones, lo que conocemos como abducciones alienígenas. Y fue cuando ella se interesó por el tema y empezó a investigarlo y se convirtió en una de las principales investigadoras del tema de la abducción. Y ella en sus investigaciones llegó a la conclusión, o se hizo de la postura, de que
muchas de las abducciones no son benévolas, sino manipuladoras, traumáticas y con componentes de control mental, engaños e incluso pues experimentación, porque es verdad eso de de los procedimientos quirúrgicos por los que pasan las víctimas de abducción. Y pues su caso más conocido es el de Ted Rice, que ahí está el episodio 30 de nuestro programa en YouTube, se los recomiendo. Pero este caso de abducción del que les voy a hablar hoy es... todos los casos de abducción se parecen bastante, porque se repiten como que los mismos procedimientos o los mismos protocolos, pero cada caso tiene su cosita, su detalle que lo diferencia, ¿no? Y en este caso hay apariciones de no solo de inteligencias no humanas, sino de militares humanos, o sea, de Estados Unidos. Y eso me llama mucho la atención porque muy pocas veces lo he visto en los casos de abducción. Sí se ha dado, pero pues yo nada más conozco como 2 y este es el tercero. Y otra cosa también muy importante es la figura que esta mujer, Patty, de la que vamos a hablar hoy, ella pues dice que era Jesucristo. No sé, no sé, pero es lo que ella lo identificó así, solo que era rubio y de ojos azules, pero hablaba como él y decía cosas como el Jesús que conocemos de la Biblia, ¿no? Pero recordemos que no nos podemos confiar de las inteligencias no humanas, aunque se muestren como benévolas. Ellos tienen la capacidad de manipular nuestra percepción de la realidad, incluso nuestros sentimientos, o sea, pueden inducir sentimientos, te pueden hacer sentir miedo, terror, así como te pueden hacer sentir tranquilidad, paz, amor. Entonces, ya decía Jacques Vallée, que es otro investigador, él tiene la teoría de que este fenómeno controla nuestra percepción y que son maestros del engaño. Maestros del engaño. Y por aquí tengo a mi gato que está planeando hacer algo malo. Ahí se quedó. Pero sí, les decía, no podemos confiarnos. Tal vez ellos, los aliens, por así decirlo, las inteligencias no humanas, se muestran como algo benévolo o algo... Sí, o sea, algo que te inspira amor o tranquilidad, pero no sabemos si es porque realmente son seres benévolos o si es parte de la influencia que ellos tienen sobre nuestra mente. Y con su permiso voy a prender el clima. Entonces, la figura que Patty vio en este caso, que ella identificó como Jesucristo, podría ser un engaño también. Incluso las entidades se pueden disfrazar, o sea, pueden manipular la imagen que ellos transmiten. O sea, te pueden hacer creer que se ven de una forma cuando en realidad su apariencia es otra. Nos dice Resendis, ¿qué onda, crack? ¿Me puedes saludar con una voz muy alegre, please? Pues saludos, Resendis. No sé, yo soy muy malo para actuar, pero saludos, Resendis. Estoy alegre, así como me ves. Pero bueno, volviendo con el tema. Este caso habla de Pat. Ese es el apodo, Pat, de Patty. Que de hecho Patty es un seudónimo, o sea, no es el nombre real de la afectada, de la persona. Y todo esto comenzó hace muchos años. Esto es de hace muchos años. Es allá por el 1945. Todo esto comenzó porque un conocido en común entre la doctora Carla Turner, que es la investigadora, y la víctima, Patty, este conocido era conocido de ambas, le sugirió a Patty ponerse en contacto con la doctora para que pues la ayudara con su vivencia, ¿no? Y
Patty vive en Florida, que ahorita ya debe tener como 80 y tantos años, si es que todavía vive. Pero esta experiencia ocurrió cuando vivía en Floyd's Knob, en Indiana, allá por 1945. Los recuerdos de este evento, a diferencia de la mayoría de casos de abducción, estos los recobran por regresión hipnótica, ¿no? Creo que ya es muy choteado, como decimos acá en México. O sea, ya es muy trillado, ¿no? Que someten al abducido a una regresión hipnótica a algún psicólogo para que pueda recuperar los recuerdos, porque siempre son bloqueados. Pero a veces ellos tienen recuerdos conscientes en forma de flashbacks, o sea, de pequeñas escenas que les vienen a la mente cuando un detonador se les cruza por ahí, por decir, si ven en una película y les aparece una cara de un gris, vienen a ellos recuerdos incompletos. Pero a diferencia de la mayoría que son recobrados por hipnosis, los recuerdos de Patty, ella los recordaba conscientemente, pero incompletos. Lo que pasó fue que ya por 1986, o sea, ya un poco más grande, ella empezó a recordar conscientemente y le habló a sus hermanos. Ella tiene una hermana y un hermano, o tenía. Y entonces se pone en contacto con ellos y les pregunta si ellos recuerdan algo similar. Aquí anda mi gato. Y resulta que sí. Perdón, es que mi gato se anda portando mal. Resulta que sí, ellos también recordaban lo que sucedió en la granja en aquella ocasión. Entonces, entre los tres hermanos se ponen a platicar, una charla muy larga, y se ponen a dibujar y como que empiezan a armar el rompecabezas con las piezas que cada uno recordaba, ¿no? Y así es como logran recrear el escenario, donde pues regresó a su mente pues interacciones no solo con entidades no humanas, como les decía, sino también con militares humanos. Dice Berno F. Domínguez, ¿primero hablo o escribo yo, Domínguez? Ok. Ahora, el lugar en donde ocurrió esto fue, les decía, en Floyd's Knob, en Indiana. Y esto ocurre en una finca, en una granja, en un gran terreno de 6.5 hectáreas. Que ahí yo, pues me dio curiosidad, ¿verdad? Y me puse a hacer la cuenta. Bueno, yo no, pero le pregunté a ChatGPT si el terreno fuera un terreno cuadrado, ¿cuánto mediría por lado? Y vienen siendo 250 metros por lado. O 2 cuadras y media por lado, si fuera un terreno cuadrado. Entonces, para que se den una idea del tamaño, ¿no? Entonces, para este entonces, Patty tenía 11 años y vivía ahí en esa finca con su madre, con su padrastro, con su abuela y sus dos hermanos que les decía. Uno de 9 años, que es el niño, y la otra de 6 años. Entonces, a ver, nos dice Berno F. Domínguez, ¿por qué no mencionas mi nombre? ¿Qué buscas tú, el del panel? Ok, ya dije tu nombre, Berno F. Domínguez. Pero bueno, la noche del evento, todo comenzó cuando pues toda la familia estaba en la casa del campo, ¿verdad? Y se arma un ligero alboroto porque ven afuera, en el terreno, una gran bola de luz anaranjada. Y está estática, está en el cielo, sobre el terreno. Entonces, para esto, dice Teórico, hola, ¿no me saludas? Saludos. Hola, saludos, Teórico. Ya te estoy mandando saludos. Entonces, están los familiares en la casa y están viendo este orbe. Es una bola de luz, dicen ellos, una bola de luz anaranjada. Patty, que es la protagonista de hoy, ya estaba acostada, pero recuerda que
o su abuela o su hermana, una de las dos, no recuerda quién, pero una de ellas la levanta y la despierta para que mire por la ventana. Le dice, mira Patty lo que hay afuera, asómate. Eh, entonces pues Patty se levanta y resulta que ve en el cielo que está esta bola y al principio está inmóvil, pero después se mueve muy rápido y se pierde de la vista. Se dirige, bueno, cuando se movió se tenía rumbo hacia la parte trasera de la casa. Entonces, aquí ocurre algo curioso. Patty, de alguna manera, ya sabía lo que iba a pasar. O sea, ya sabía el procedimiento. Entonces ella piensa, ahorita mi hermana se va a ir a la cama a esperar. Luego vio que su mamá se fue corriendo apurada hacia la puerta de la cocina para asegurarse de que estuviera cerrada con candado. No se vaya a meter la bola, según, o no sé. Entonces, Patty pensó, no tiene caso ponerle candado porque ellos pueden entrar como sea. Entonces, estamos hablando de que Patty inconscientemente ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, Pat comienza a sentir sueño. En este momento ella ya no recuerda nada. Ella no recuerda haberse ido a la cama. Su memoria brinca hasta que de repente pues ya está en su habitación, en su cama, y la despierta una luz, dice, una luz multicolor que estaba recorriendo el cuarto en silencio. Y esta luz estaba emitiendo pues colores en el tono de los azules, por así decirlo, azul, morado, violeta. Ella se para de la cama y se asoman por la ventana y en ese momento ve a un gris, lo que conocemos como los grises. Estoy seguro de que ya todos sabemos, pues tenemos la idea de cómo se ven. Hay uno de estos flotando afuera de la ventana. Entonces, dice Patty que ella siente la mirada del ser y siente que esta mirada, dice ella, atraviesa todo mi ser. Y también de alguna manera siente que esta mirada puede grabar o filmar. Ella dice, puede filmar todo dentro de mí. Y siente una extraña familiaridad con este ser. Ella siente que de alguna manera ya lo conocía o que había un lazo entre ellos. Entonces, en eso el ser le dice, pues telepáticamente, le dice, no temas, tú eres la niña elegida, no te haremos daño. En ese momento ella voltea al cuarto, regresa su mirada al cuarto y ve que van entrando varias pues entidades altas y blancas y están entrando al cuarto y se da cuenta de que empiezan a hacer flotar a su abuela. O sea, su abuela empieza a flotar acostada y las entidades la están acompañando y la acompañan al cruzar la puerta del cuarto. Y Patty, por alguna razón desconocida, pues puede sentir el terror de su abuela. Esto suele ser porque, pues cuando ellos llegan, decimos que, ya dijimos, ¿no? Que se comunican telepáticamente. Se hace como un enlace. O sea, tú puedes sentir lo que ellos sienten y ellos pueden sentir lo que tú sientes. Y de alguna manera, todos con aquellos que se están comunicando, por decir, si se están comunicando con la abuela, con el papá, todos quedan conectados dentro de, por así decirlo, la misma red telepática. O al menos eso es lo que parece, ¿verdad? Esto es una hipótesis, una teoría. Entonces, por eso es que Patty, quizás por eso, Patty pudo sentir el terror que su abuela estaba sintiendo en ese momento. Y este mismo terror le empieza a dar miedo a Patty. Entonces,
Pues resulta que la habitación ya estaba repleta de grises y de los otros seres que ella describe como blancos altos, que también se ha oído esa raza, por así decirlo, en otros casos pues de aliens, ¿no? Aunque ella no especifica que sean ellos estos blancos altos, ella simplemente los describe así a los seres, ¿verdad? Pero pues podemos intuir que eran los mismos que conocemos en la cultura ovni, por así decirlo, en la cultura popular ovni. Pues la habitación está llena de estos seres, los altos blancos y de grises, y de repente del techo de la habitación comienza a descender una columna de luz, dice ella, centellante. Se veían así como brillitos en la columna de luz. Y cuando esta columna o los brillos se estabilizan, dice ella, así lo menciona, Patty ve que entre la luz había una figura que, ahí les va, ella percibió como Jesucristo, de alguna manera. O sea, es lo que ella siente, ¿verdad? No sabemos si simplemente era ahora sí que un ser con forma de humano, o un ser con otra apariencia que, como ya dijimos, estaba manipulando la percepción de Patty para que ella creyera que el ser se veía como Jesucristo. Pero este Jesucristo dice que tenía los ojos azules y cabello rubio, y que tenía una túnica resplandeciente. Por ahí, pues normalmente en todas las imágenes que venden, ¿no? Que dan o que hemos visto de Jesucristo suele venir pues así güero. Incluso algunos hasta le ponen ojos de color, ¿no? Pero se sabe que no es la imagen, ¿cómo se dice? No es una imagen acertada del Jesucristo histórico, ¿no? O el Jesucristo real, porque se supone que era de Medio Oriente, entonces pues se sabe que no era rubio, ¿no? Que era más moreno, o sea, ojos cafés. De hecho, creo que en la película de La Pasión de Cristo se ve la imagen pues más parecida a lo real, ¿no? Porque tiene bastante, o sea, es bastante, ¿cómo se dice? Sí, o sea, basada en lo real, ¿no? Quisieron hacerle lo más apegado a la realidad. Esa película es de Mel Gibson. Pero bueno, Patty está viendo a un Jesucristo rubio, con ojos azules. Y tiene una túnica blanca resplandeciente. Este Jesucristo toma a la niña de la mano. Recordemos que aquí Patty tiene 11 años. Y le dice: no temas, hija mía, estos son míos. Y cuando le dice estos son míos, hace un ademán con la mano, como señalando a todos los seres que estaban en la habitación. Le dice, estos son míos. Y el Jesús mira a Patty y le dice: yo soy la luz del mundo. Incluso creo que esa frase, pues, no sé, creo que viene en la Biblia, ¿no? Yo la verdad no soy religioso, entonces, pero creo que ya la he escuchado por ahí. Nuevamente aparece la columna de luz por la que llegó Jesucristo. Ahí tenemos un comentario de Luis. Dice: yo tuve un encuentro con pleiadianos a mis 10 años y eran físicamente hermosos. Es lo que he escuchado, que pues ahora sí que son, pues como dices, o sea, tienen un físico perfecto, ¿no? Y esta descripción de Jesucristo que nos da Patty suena a un pleiadiano. Entonces, siguiendo con el tema, vuelve a aparecer la columna de luz por la que había bajado o en la que se había aparecido este Jesús. Y vuelve a subir, vuelve a ascender la columna al techo de la habitación. Y con ella se lleva pues a esta persona, ¿no? A esta entidad que Patty identificaba como Jesús. Entonces, cuando se va él, los seres
también se la llevan a ella, la hacen levitar también. Recordamos que está levitando su abuela en modo horizontal, acostada, y ella también se levanta, la levantan de la cama así, y los empiezan a sacar recorriendo la casa por dentro. Y perdón, en lo que están recorriendo la casa, pasan por la habitación de la mamá y la puerta está abierta y Patty puede ver de reojo que alrededor de su padrastro hay como 5 seres de los blancos altos y dice que están como que examinándole la pierna. Lo que pasa es que la pierna estaba atrofiada por secuelas de la poliomielitis y parece como que los seres estaban interesados en, pues, en ver qué le había pasado a la pierna, ¿no? Pero dice que mientras hacían esto, arriba del padrastro había algo flotando, algo verde que emitía una luz verde, perdón, y después ella supo que era una luz curativa. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero esta luz verde estaba flotando sobre el padrastro. Entonces, a ver, ahí nos decía Luis, nos sigue diciendo Luis, yo tuve un encuentro con pleiadianos a mis 10 años y eran físicamente hermosos. Dice, en todo momento me hablaron telepáticamente. Así como hay cosas que recuerdo de esa noche, hay otras que no. Ok, sí, lo que decía es que yo al principio lo que yo decía al principio de este programa es que muchas veces los recuerdos son bloqueados, ¿no? Y pues la idea trillada es que vayas a un psicólogo y te haga una regresión hipnótica y desbloquees los recuerdos, ¿no? Pero se sabe, siendo franco, se sabe que la regresión hipnótica no es garantía de que vas a ver algo real, que en realidad te haya pasado. O sea, no porque estés bajo hipnosis quiere decir que vas a decir la verdad. Puedes soñar durante la regresión hipnótica algo que no te pasó. Claro que esto no demerita, o cómo se dice, esto no quiere decir que todo el fenómeno sea falso, ¿verdad? O sea, no. Pero bueno, volviendo al caso, estaban examinando la pierna, ¿no? Del padrastro de Patty, mientras a ella y a su abuela los seres los iban acompañando, sacándolos de la casa. Los sacan al patio, o sea, llegan al patio, y ahí Patty ve una nave que ella describe como una nave resplandeciente y cristalina. Así la describe ella. No sé si se refiere a que era de cristal, pero ella dice que no se veía, no era metálica como los aviones, dice ella. No era de metal como los aviones. Y esta nave está suspendida a pocos metros del suelo. Y sí, nos dice user 759123567 desacredita, es cierto, esa es la palabra. Y nos manda saludos mi amigo Carlos Andrés. Saludos mi hermano, feliz año, feliz año. Ya por fin. Saludos hasta allá a Ecuador. Y sí, les decía que esta nave, ella la describe como una nave cristalina y la nave estaba flotando a unos metros del suelo. Entonces, pues del fondo de la nave sale un rayo, el típico rayo con el que te suben. Y este rayo la envuelve. Ahora, aquí un paréntesis, ella no recuerda el orden en que ocurrieron ciertas cosas. Y entonces yo más o menos traté de hallarle el sentido al orden. Aquí ella ya no está su abuela, pero está con su hermana, que dijimos que tenía 6 años. Dice ella, recuerdo la cabeza rubia y rizada de mi hermana Rose junto a la mía mientras subíamos a la nave. Es decir, en ese momento las están subiendo con el rayo de luz. Y estábamos viendo hacia abajo que en el suelo estaba mi mamá y mi abuela que miraban hacia arriba como zombies. Ella se refiere a zombies por la expresión facial, como la mirada perdida, ¿no? Claramente debido a
pues el trance en el que habían estado sometidas por los grises, supongo, porque habían muchos grises abajo, o por cualquiera de estas entidades que estaban ahí. Entonces, dice que ve a su mamá y a su abuela en el suelo, y dice que también pudo ver que el patio entero estaba repleto de grises que se veían muy apurados. Les recuerdo que el patio eran 6.5 hectáreas, es decir, un cuadrado de 2 cuadras y media por lado, o 250 metros por lado. O sea, era un patio enorme. Y aquí no anoté en mi guión esto, pero dice que hay un momento, al parecer esto fue antes de que la subieran a la nave, pero hay una zanja en el patio, y de esta zanja está saliendo, dice Patty, que un fuego, está saliendo una especie de fuego. Y hay una tabla que atraviesa la zanja y atraviesa la pared de fuego, y los grises están del otro lado de la pared de fuego y le están diciendo telepáticamente: cruza por la tabla. Y Patty no quiere porque dice: no, me voy a quemar, o sea, pues. Y los grises le dicen: no, no te va a pasar nada. Y supuestamente esta pared de fuego era para purificarla, o sea, como que me imagino que un control contra, pues ahora sí que bacterias o no sé, algo así me imagino. Pero bueno, volviendo a que ya están en la nave, ya la subieron a las 2 a la nave. Patty recuerda que una vez ahí dentro ya la tenían sentada en una mesa, en un cuarto con varios grises presentes, y había un ser más alto y blanco que llegó con un instrumento similar a una lima, como para las uñas o así, y dice que le empieza a raspar del lado interno de su antebrazo, por aquí. No es algo doloroso, ellos como que nada más le quitan así como que la piel muerta, la resequedad, como decimos, y guardan esa pielecita, la guardan en un papel que dice que aparte también le hacen lo mismo en la planta de los pies. Ahí le hacen una exfoliación, ¿no? Un pedicure. Y cortan un mechón de su cabello, le cortan las uñas, se quedan con las muestras de las uñas. Y en esto Patty le pregunta al ser: ¿para qué necesitas todas esas partes de mí? A lo que este ser le contesta: vamos a hacer una nueva tú. Y esto nos lo podemos tomar bien literal, porque en otro caso que ya les mencioné al inicio del programa, que también este caso lo investigó la doctora Carla Turner, y otro caso que ella investigó es el de Ted Rice. En ese caso literalmente lo clonan a Ted Rice y literalmente cambian todo su conciencia, su alma, la cambian al cuerpo nuevo. Entonces cuando el ser aquí le dice a Patty: vamos a hacer otra tú, nos lo podemos tomar literalmente. Entonces Patty le pregunta al ser, ella le pregunta: ¿eres un ángel? Y la entidad le responde: sí, pero no como los que te han enseñado. Eso es lo que le dice el ser a Patty. De aquí pues viene la parte fea de las abducciones, que ninguna se salva. Yo creo que ningún caso de abducción se salva de esto. Se la llevan a otro cuarto, y en este cuarto, en esta otra habitación, en el techo hay un aparato negro, y abajo de él hay una mesa de metal. La recuestan a Patty en la mesa, y uno de los grises jala del aparato una especie de tubo o manguera que en la punta tiene una aguja, o tiene una especie de jeringa en la punta, y le dicen: esta cosita va a ir en tu fosa nasal derecha. Y entonces pues Patty se empieza a llenar de temor, y cuando al parecer, bueno, no al parecer, porque el ser, el gris,
en todo momento tiene conocimiento de los pensamientos de Patty, de la mente de Patty y de los sentimientos. Y cuando el ser detecta que la niña de 11 años se empieza a atemorizar, el ser le dice: esta es la parte que no tienes que recordar. Y a partir de ahí, Patty pues no tiene recuerdos, se queda en cero, se queda inconsciente. Y lo siguiente que recuerda es que, eh, bueno, ella lo describe como que fue fusionada. Es la palabra que ella usa. Ella dice: fui fusionada con una luz plateada. Así es como lo dice. Ahí nos dice Julio Sousa: no existen puras mentiras y mamadas. La mente te juega cosas. Ok. Aprovecho para darle un trago a mi agua que me quedó ronco. ¿Y en qué me quedé? Sí, Patty dice que la fusionaron con una luz plateada. Y ahora, textualmente, se lo repito, dice: fue hecho por algo sobre mi cuerpo. En lo alto del cuarto, él, o sea, el gris, el alienígena, me fusionó en mi cabeza con la luz plateada. Me protegerá de cualquier daño violento. Me permitió ser perfecta en forma humana por unos segundos. Era una luz protectora. Tengo la idea de que cuando esta luz plateada vaya dentro de mi otro cuerpo, me convertiré en una nueva yo. En otras palabras, la nueva yo volverá a la vida con mi alma en ella. Esto es lo que dice Patty. ¿Y qué podemos imaginar o qué podemos entender de eso? Yo no entendí mucho, pero cuando ella dice fue hecho por algo sobre mi cuerpo, presiento que está hablando del aura. O sea, no de Laurita, sino de el aura. Y a mí me cuesta mucho creer en el aura o en la existencia del aura. Ya en el programa aquí de Horizonte de Sucesos tenemos capítulos donde hemos hablado del aura. Y yo me lo tomo, como dicen, con un grano de sal, ¿no? O sea, no estoy muy convencido de ello, pero tampoco lo descarto, ¿verdad? Entonces tal vez algo le hicieron en el aura, ¿no? Porque ella dice, fue hecho por algo sobre mi cuerpo. O sea, así como lo dice. Y ahora dice, me fusionó en mi cabeza con la luz plateada. Eso yo lo entiendo como que todo este proceso fue casi onírico, ¿no? O sea, en sueños o dentro de la mente de Patty. Incluso tal vez en astralmente. O sea, tal vez el proceso fue fuera del cuerpo. Y ella solo supo ponerlo en estas palabras. Fue en mi cabeza, así es como ella lo dice. Pero quizás fue más profundo que eso, ¿no? Y ahora, ¿qué fue en sí la luz plateada? Que ella sabía que era una luz protectora, o le dijeron que era una luz protectora. ¿De dónde viene? O sea, ¿qué era? No lo sé. Ahora, ya después de esto, de este procedimiento de la luz, Patty recobra la conciencia y se ve a sí misma en el primer cuarto en el que había estado en la nave. O sea, ya cuando ella llegó a la nave, ya está en ese cuarto y está acostada en la mesa. Y recuerda haber llorado porque ya era la hora de irse y ella quería quedarse con los grises. No es la primera vez, no es el primer caso en el que pasa esto. Uh-huh. Y ellos le dijeron que aún no era el momento. Y ella les dice, bueno, déjenme llevarme un recuerdo como muestra de que la experiencia ocurrió realmente. Y tampoco es la primera vez que pasa esto. En el caso de Steve Boucher, que es nuestro episodio número 1, él por las malas agarra una perilla que vio en la nave, la desatornilló y se la guarda. No recuerdo dónde se la guarda, pero les puedo decir que estaba encuerado en ese momento, así que ahí, imagínense, creo que en la axila. Pero pues no puedes ocultar nada
a los grises porque ellos saben lo que estás pensando, y el gris luego le dijo, ¿qué agarraste? Y en otro caso también es el famoso caso del matrimonio de Barney y Betty Hill, la primera abducción registrada, o la abducción con más registros que ha habido, allá en los 60s. Eh, ¿Cómo se llama? Betty, la mujer de ese matrimonio, le pide a el líder, que era el ser con el que ella estaba hablando, así le decía a ella, el líder, le pide un recuerdo también, una muestra de que eso ocurrió. Y este líder le da una especie de libro que a final de cuentas se lo quitan los mismos seres. Los compañeros del líder hablan con él y le dicen que no pueden darle nada a la humana, y se lo vuelven a quitar. Pero bueno, Patty pide un recuerdo, un souvenir, y le dan, creo que ella misma pide la roca verde curativa, ¿se acuerdan? Que dijimos que cuando las estaban sacando de la casa, ella vio a través de la puerta de la habitación de la mamá y vio que habían seres con su padrastro examinándole la pierna porque estaba atrofiada por poliomielitis, y encima de su padrastro había flotando una cosita verde que lanzaba luz verde. Pues resulta que era una roca verde curativa, así es como ella dice, y ella se lo pide a los seres. Les dice que pues se lo den, ¿no? De recuerdo, no de recuerdo, sino como muestra de que eso había ocurrido realmente. Y insólitamente, o sea, algo que nunca se ve, los seres se la dan, pero le dicen que le dicen no va a funcionar contigo, o sea, no va a funcionar correctamente contigo. Y también le dijeron, vas a tener que olvidar esto. Y ella les pregunta por qué a los seres. Y el gris le contesta, porque habrán aquellos que se meterán con tu mente. Para esto, Patty es regresada a su casa, la dejan en su cama. Cuando ella llega a cuando la meten a su casa, ve a todos sus familiares, dice ella, como zombies, o sea, en estado de estasis o catatónico. Obviamente pues, inducido por los seres, ¿no? Los pausaron, que esto pues siempre pasa, ¿no? Incluso si la persona está durmiendo, la persona que va a ser abducida está durmiendo con su esposo, no sé, se la llevan y la mujer puede estar gritando y pegándole patadas al esposo, y el esposo va a estar pausado, o sea, en suspensión inanimada, y no va a sentir nada, no se va a dar cuenta. Incluso las mascotas. De hecho, se dice que antes de que te lleven, entra un orbe, una bola de luz, anaranjada o azul, pero esta bola de luz como que, pues unos dicen que toma fotos. O sea, yo no creo que sea una cámara, porque dicen que se oye como un clic, unos clics que hace la bola. Pero lo que sí parece ser es que es como una sonda, ¿no? Que está investigando, ve a las mascotas, ve a las personas, ve cuántas personas hay, ve los peligros que pueda haber para que se lleve a cabo la operación, y ya se va, y entonces ya es cuando bajan los vienen por ti, ¿verdad? Ahora, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, llevan a Patty a su casa, ve a sus familiares como zombies, la ponen en su cama, y Patty recuerda recuerda la imagen de un gris agitando su mano, diciéndole adiós. Pero bueno, hasta ahí es lo que recuerda Patty. Al día siguiente, ahora sí viene lo curioso de este caso. No se ve en muchos casos de abducción, pero llegaron militares humanos. Al día siguiente nadie dice nada respecto a lo que había pasado, porque nadie recuerda nada. O sea, es como si nada, o sea, como si no hubiera pasado nada. Pero
parece ser que Patty sí tiene ciertos recuerdos. Eh, Ese día llegan militares al terreno, a la granja, a la finca. Llega un auto blanco de transporte de personal que tiene un nombre en inglés. Yo lo traduje así, pero busqué el nombre en inglés y pues es un carro así muy característico de los militares de los años 50, pero era de color blanco. Y llega un auto verde, llega un jeep militar y llegan varias vans blancas. Todos entran a la propiedad de la familia de Patty. Y también llega un camión cargando tropas. O sea, un camión grande con bancas en la parte de atrás. Creo que todos sabemos cuál es. Que tiene como lonas de techo. Con un chorro de militares, de soldados. Entonces, están todos estos vehículos en la propiedad. Se bajan los soldados del camión, que les digo, y se ponen a peinar las 6.5 hectáreas enteras del terreno, que son como, pues ya les dije, ¿no? Como un terreno de 2 cuadras y media por lado. Entonces, los hombres entran a la casa, varios militares entran a la casa y empiezan a acomodar equipos, aparatos. Esto me recuerda como que a la película de Transformers, la primera, ¿no? Que cuando les caen, pues ahora sí que los militares se meten a la casa y empiezan a romper cosas y así. Pero parece que estos no fueron tan agresivos, simplemente empezaron a poner sus cosas. Ella no lo menciona, pero quiero creer que le tiraron un choro, terapiaron, como decimos acá, no sé cómo decirlo. Convencieron a los familiares, a los adultos de que pues algo tenían que hacer ahí y los adultos les permitieron estar ahí. Entonces los militares ya pusieron su equipo en la sala y ellos estaban más interesados en hablar con Patty, la niña de 11 años que tenía, entre comillas, secretos en su cabeza. Están más interesados en hablar con ella que con cualquier otro miembro de la familia. Pero a Patty los seres le habían advertido de esto. Le dijeron que iban que ella no debía contar nada porque habría quienes querrían manipular su mente y ahí estaban los manipuladores. Entonces, todos, excepto su hermano, que tenía 9 años, él era el único que tenía permitido salir de la casa. Resulta que a todos los familiares, a toda la familia y a Patty no les permitieron salir de la casa en los 4 días, 4 días que estuvieron ahí metidos los militares. O sea, estuvieron 4 días tomando el control del hogar de Patty. Solamente su hermano podía ver lo que pasaba afuera. Le permitieron salir a él porque resulta que alguien tenía que hacerse cargo de los animalitos, de los animales, tenía que alimentarlos. Entonces el niño era el único que dejaban ir a atender a los animales, ¿no? Ahora, ok, el camión grande que les dije que traía las tropas lo habían metido al granero y dice 2 de los militares se quedaron al final del camino de la entrada y los otros 13, dice el niño de hecho, o el hermano de Patty, realizaron diversas tareas en el terreno. Ahora, cuando el hermano de Patty salía a hacer las labores, o sea, lo de los animales y eso, había un hombre en bata de laboratorio blanca. Ahorita les cuento porque siento que tengo pelos de gato en la boca y voy a tomar un poco de agua. Eso de estar hablando como loco por 1 hora, pues sí cansa. Déjame moverle aquí. Ok. Bueno, había un hombre con bata de laboratorio que
estaba interactuando con el niño. El hombre le pregunta al hermano de Patty, ¿están los cerdos afuera? O sea, los cochinos están afuera. Y el niño nada más le dice que sí, con la cabeza. Y luego el hombre de bata de laboratorio le vuelve a preguntar, ¿no se han estado comportando raro? Y el niño le dice, no, ¿por qué? Y el hombre le dice algo le dice algo sobre que los minerales del suelo estaban haciéndolos actuar extraño. Así le dice el hombre de la bata. El niño se sentía a gusto hablando con el hombre, o sea, como que el hombre lo trataba bien. De hecho, el niño le ofrece hojas de menta, le dice, ¿no quieres hojas de menta de la bodega, o sea, del granero? Pero el hombre le dice, no, ahí hay militares, o sea, hay compañeros, hay gente, y están trabajando y tú no debes entrar ahí, no puedes interrumpir. Cuando terminen, me las das, le dice el hombre. Luego, esto es lo que pasaba afuera de la casa. Lo que pasaba adentro, en cambio, Patty estaba enojada, no como su hermano que estaba pues ahí cotorreando con el militar de bata. Pero Patty estaba enojada, estaba disgustada porque en primera no la dejaban salir. Y en segunda tenía miedo de que esos hombres se llevaran a su familia y que a ella la metieran, dice ella, a la cárcel o a una cárcel o algo así. Pero también al mismo tiempo se sentía segura y protegida por el ser que era mi amigo, dice ella, a quien ella se refería como el niñito, el niño pequeño, the little boy. El niñito, aunque ella sabía que no era un niño, era un gris. Y bueno, la niña también recuerda haber visto a un militar. Ella lo describe que estaba en su sala hablando con sus papás. En su mano tenía una especie de sobre o folder. Y lo describe, o sea, da la descripción de la vestimenta. Y la descripción coincide con un militar de alto rango. O sea, dice que trae una gabardina café y que tiene pues sus medallas y que tiene una boina. Ella dice, tenía un sombrero de capitán, así le dice ella. Y era un hombre canoso, o sea, era un hombre ya grande. O sea, se veía que era un militar de alto rango. Y este hombre estaba hablando con los padres mientras sostenía esta carpeta en sus manos. Pero dice que también había otro hombre en uniforme. Dice que este hombre se quitó el abrigo y se arremangó las mangas. Y que su nombre era Mr. Donaldson. Otros soldados pusieron una máquina que parecía, dice ella, una televisión de 3 pantallas en la sala. Y este Mr. Donaldson, dice ella que abrió los brazos de la máquina, que resulta que eran 2 paneles, 2 pantallas. Y el militar le dice a Patty, ¿ya viste? Si abrimos los paneles así parece un robot. ¿No viste algún robot así? Y ella le contesta cortante, no vi un robot, vi a un niñito real. Y también recuerda haber visto que el famoso Mr. Donaldson estaba regañando a unos hombres vestidos en trajes, dice ella, para la luna, que probablemente eran trajes hazmat, le llaman, hazardous material o materiales peligrosos. ¿Han visto la película de La Llegada? Donde bajan unas naves y se comunican con escritos en forma de círculo. Bueno, un traje que les cubre todo el cuerpo. Bueno, Monster Inc. ¿Han visto Monster Inc? Seguramente. Los güeyes que andan de amarillo. Trajes así similares. Pero estos trajes eran blancos. Y Mr. Donaldson estaba regañando a esos hombres que estaban en esos trajes. Y dice que les estaba diciendo... les gritaba, les dije que usaran las que tienen agarradera. Porque los hombres tenían unas cajas metálicas sin agarradera. Y el Mr. Donaldson les está diciendo, les dije que usaran las que tienen agarradera. Pero bueno, después de esto,
La llevan a la niña, llegan dos doctoras, todas estas personas son humanas, por si las dudas, son humanas. Dos doctoras se llevan a la niña a la habitación de sus padres y ahí ya tenían instalados varios equipos. Le ponen una inyección a la niña. Dice que esto la hizo sentir adormecida. Se recuesta en la cama de su mamá y por alguna razón comienza a contarles su historia a los militares. Esto suena totalmente a que la inyección era el famoso suero de la verdad. El pentotal sódico se llama. Que resulta que no funciona tal cual, o sea, de que te lo inyectan y ya vas a soltar toda la sopa, sino es una anestesia. Es una anestesia que se usaba antes, porque pues ya hay anestesias más... Hay mejores anestesias, ¿no? Pero lo que sí es que inhibe ciertas cosas en tu cerebro y te adormece. O sea, obviamente si te ponen mucho te duermes, pero con la cantidad adecuada, pues te relajas, ¿no? Y hay cosas en el cerebro que propician que en esta relajación pues tú empieces a hablar de más. Así como hay anestesias en las que entras en un estado de euforia, esta pues tenía ese efecto, ¿no? Pero no es así como que ya te la inyectan y ya vas a hablar todo. Pero pues, ¿quién sabe qué le inyectaron? Esto nada más es una... Me imagino que era pentotal sódico. Ella empieza a contarles, incluso les dice, ustedes están en la habitación de mi mamá, donde estaban los seres brillantes. Ustedes no son bienvenidos aquí, pero ellos sí. Y ella, la niña, estaba enojada porque el mentado Mr. Donaldson no le creía, a pesar de que ella nunca decía mentiras. Dice ella, porque mi madre odiaba a los mentirosos, así que yo, con toda mi inocencia, les conté a los militares sobre mi visita con los seres. Y lloré cuando me dijeron que no vi lo que creía ver. Me trataron como si estuviera mintiendo. Después de llorar, supongo que Mr. Donaldson sintió lástima por mí porque todos empezaron a ser tan amables. Pero no me gustó nada porque sabía que era mentira. ¿Por qué dijeron que no vi al niño? ¿Por qué una visita tan maravillosa los enfureció tanto? ¿Y por qué me tuvieron que poner una inyección? Pues así continúan interrogando a la niña y entre las preguntas y respuestas que hay, Patty afirma que los seres luminosos eran ángeles porque ellos le dijeron y dice que le revelaron muchas cosas pero que aún no es momento de recordarlas y que no debía contarlas. Pero pudo recordar algunos detalles, por ejemplo, pues la nave cristalina llena de luces y que los seres podían mover las cosas sin contacto físico y que incluso a ella la levantaron sin contacto físico. Y también pues les cuenta de la luz plateada que la protegía, ¿no? Y describe a los seres como amorosos y protectores y menciona vagamente que le hablaron de un, entre comillas, mal tiempo para la Tierra y que no puede o no debe explicarlo todavía. Haciendo un pequeño paréntesis aquí, pues recordamos lo que ya les había dicho, ¿no? Esto de que describe a los seres como amorosos y protectores. ¿Realmente? O sea, tienen el poder de inducirte ilusiones, espejismos, ideas, de controlar tus emociones, de hacerte sentir amor, terror. ¿No será que esta sensación de que eran seres amorosos y protectores era parte de la influencia psíquica de los seres sobre la niña? O tal vez simplemente sí era una... Perdón, es que realmente hay pelos de gato aquí en el ambiente. Vivo con 2 gatos y... Bueno. O realmente era una experiencia benévola la que tenía, la que tuvo la niña. ¿Y realmente eran seres benévolos? No estaría de más pensar en ello y de verdad ahora sí que quiero creer, ¿no? Como dice Mulder, quiero creer que sí eran seres benévolos o que al menos hay seres benévolos
que no tienen segundas intenciones y que están viendo por nosotros, ¿no? Porque de lo que sí estoy seguro es que hay seres que no son benévolos. Eso sí, estoy seguro. Entonces esperemos que haya alguien pues, haciéndonos el paro, ¿no? Como decimos acá, intercediendo por nosotros o protegiéndonos. Ahora, uno de los militares le pide a Pat. El militar obviamente ya, o sea, los militares están ahí porque ya sabían todo lo que pasó. Y eso es impresionante también porque cómo supieron, bueno, quiero creer que por sus radares tal vez detectaron a los objetos la noche anterior en esa propiedad y supieron que algo pasó ahí y por eso llegaron ahí con todos los instrumentos y así. Y por eso habían como 20 soldados en el patio peinando el pasto, literalmente agachados, recogiendo, viendo si había alguna muestra de algo, porque ya sabían que algo había pasado. Entonces, las preguntas que le estaban haciendo a Patty eran para sacarle pues ahora sí que la sopa, ¿no? Y ahí haciéndose el menso, uno de los militares le pregunta, ¿y cómo era el cabello y la ropa del niñito? Del niño que dices que viste. Obviamente el militar sabía que no era un niño, pero la niña, Patty de 11 años, le contesta, ¿qué no sabes? Ellos no tienen cabello y no usan ropa. El niñito tiene ojos grandes y rasgados que pueden filmar todo dentro de mí, mi cabeza y mi alma. Me habla en mi mente y no usa su boca porque es solo una línea. Está muy flaco, pero no tiene que comer porque es un ángel, le dice la niña. Y también le dice a la niña, yo creía que los ángeles tienen alas y me reí porque él se rió con sus ojos, porque él sabía que yo estaba pensando en las alas. Me dio un poco de miedo porque en ese momento me di cuenta de que realmente era un ángel, porque él sabía lo que yo estaba pensando y solamente los ángeles pueden saber lo que piensas todo el tiempo. A excepción de Jesús, él también puede. Así que dije en mi mente, ¿conoces a Jesús? Y los seres y yo nos llenamos de un sentimiento de amor que me hizo llorar y saber algo especial. Y el ser dijo, sí, en mi mente. Y aquí está otra vez lo mismo, ¿no? El sentimiento de amor que suele verse en muchos casos. Pero yo no conocía ningún caso de abducción donde apareciera Jesús o un ser que se pareciera o se dijera que es Jesús, ¿no? O se hiciera ver como Jesús. Es la primera vez que veo un caso así. O sea, que bien pudo haber sido un ser que se estaba disfrazando de él. O sea, no poniéndose no disfrazándose de poniéndose una bata ni peluca, sino proyectando, manipulando la percepción de la niña para hacerla creer que él se veía de cierto modo, psíquicamente. O sea, una hipnosis, ¿no? Hipnosis psíquica. Entonces, Pat le sigue diciendo al militar que ella lloró porque quería regresar con los grises, a lo que el interrogador la interrumpe y le pregunta, ¿regresar a dónde? Y ella le contesta que no se supone que revelara esa parte. O sea, los seres le habían dicho a Patty que no dijera, o sea, que no contara nada. Y en esto Patty comienza a llorar frente al interrogador. Entonces Mr. Donaldson, que estaba ahí con ellos también, le pregunta, ¿por qué lloras? Y ella le contesta, porque ustedes me están haciendo llorar y me están haciendo decir, y no se suponía que yo les dijera nada. Y ustedes creen que estoy mintiendo, pero no es así. Entonces Mr. Donaldson le promete que ya no le harían más preguntas. O sea, como que ya la ve llorar y como que ahora sí que se conmueve realmente y trata de como que negociar con ella. Le dice, bueno, puede que hayas visto algo y ya no tenemos más preguntas, pero solo quiero que me digas, que me des el souvenir. ¿Recuerdan qué era el souvenir? El objeto que Patty le había pedido a los seres
como recuerdo, y no como recuerdo, sino como prueba de que el suceso o su encuentro había ocurrido realmente. Entonces, aquí Patty no dice cómo rayos el militar sabía que ella tenía un souvenir, incluso con la misma palabra. Tal vez ella no lo mencionó, pero o sea, quiero decir que tal vez Patty en algún momento se lo dijo a los militares, pero al momento de que ella está contando esto, ella no menciona esa parte, ¿verdad? El chiste es de que el militar sabía que Patty tenía un objeto que le habían dado los seres. Y Patty le dice que no. Obviamente le dice no, eso es mío y no se los voy a dar. Los militares siguen hostigando a la niña, la siguen presionando, le siguen diciendo dónde está, hasta que llega el punto en que ella les dice, está en una caja metálica bajo mi cama, pero no se las voy a dar. De hecho ella dice en una caja de cigarros, que viene siendo una caja de puros, de metal delgada, obviamente vacía, porque pues tenía 11 años, no creo que ella fumara desde esa edad, pero pues resulta que le dice, está en una caja metálica abajo de mi cama, pero no te la voy a dar. Para esto, la hermanita está ahí, se mete a la cama, abajo de la cama, y saca la caja y se la da a los militares. Y va ahí evidencia de objeto extraterrestre curativo. Se la da a los militares. Ellos sacan la roca verde curativa que dijimos que la estaban usando con el padrastro, ¿no? Y uno de los hombres en traje de hazmat, que el traje de Monster Inc., que también dijimos eso, o traje de contra riesgo biológico o riesgos químicos, trae la caja metálica por la cual los estaba regañando Mr. Donaldson hace ratos, y la meten la piedra verde en esta caja y se la llevan. Y los militares continúan. Esto es tal cual un lavado de cerebro. O sea, están intentando convencer a Patty de que ella no vio nada. Le siguen diciendo que el niñito, que ella decía el niñito, no existía, y que había visto algo como el robot, entre comillas, de la sala, que dijimos que era una máquina con paneles, con 3 pantallas que parecían brazos las pantallas. Y los militares le decían, no, tú viste algo así como esto, de seguro lo confundiste. Y en una de esas, hasta su misma abuela le dice, Patty, no había ningún niño ya. O sea, como que ya todos están hartos, ¿no? Le siguen insistiendo a la niña, pero Patty sigue firme, sigue ella diciendo pues lo que vio, ¿verdad? Total que pues ya no sabemos qué pasa. El chiste es de que los militares se marchan después de 4 días de estar ahí metidos en la casa de Patty, con todos encerrados, sin poder salir. Y cuando los militares ya se fueron, toda su familia parecía triste, dice ella, y confundida. O sea, la familia estaba como que confundida y no recordaban nada después de eso. No sé a qué se refiere con nada, si a los sucesos de la nave o de la abducción, que eso de plano pues sí, no recordaban nada, o si a la estancia de los militares. Y si fuera eso de los militares, ¿cómo le hicieron los militares para que no recordaran nada? Y total que se mudaron al pueblo, o sea, dejaron la finca, la granja, y se mudaron al pueblo antes de que Patty cumpliera 12 años, y esto fue en agosto de 1955. Y esta es prácticamente pues la vivencia de Patty, la principal. Aún quiero contarles otra cosita que le pasó. Esto es más corto y es un poco más profundo, por así decirlo. Como todos los abducidos, no es nada más una vez. O sea, si tú crees que te han llevado los aliens alguna vez, no fue una vez nada más. Y no fue nada más a ti.
probablemente fue a alguien de tu familia también, o sea, alguien de una generación pasada. Y probablemente lo seguirán haciendo una generación después. Incluso a veces, no me crean, pero a veces es de vidas pasadas también. Como que vienen rastreando el alma o no sé, o la genética nada más. Pero bueno, esta otra anécdota de Patty, esta otra cosa que le pasó, ya es más grande pues en su adultez. Y esto es en el otoño del 62. Se los voy a más o menos resumir, aquí lo tengo resumido. Fue un viaje por carretera a Kentucky. Va con un acompañante, no dice si es un hombre, una mujer, novio, amiga, qué. Solamente va acompañada. Se desorientan, se pierden, confunden el camino cerca de una señal que decía Fort Knox, que es una base militar. Intentan retomar la ruta correcta, terminan inexplicablemente en un patio ferroviario abandonado. Y, o sea, ellas no recuerdan desde que se pierden, ven el letrero de Fort Knox, ahí hay un lapso perdido, de repente lo que recuerda es que está en este terreno donde hay este patio ferroviario y está fuera de su automóvil ella, y el automóvil está detenido con el motor apagado. Y ambas personas, ella y su acompañante, dice, tuvimos una sensación de desconexión, como si acabara de salir de un episodio que no podían recordar. Y no pueden explicarse por qué están ahí, no tienen idea de lo que acaba de pasar. Deciden abandonar su viaje y regresarse a casa. Tiempo después, Patty tiene un sueño en el que como que ve escenas de esa experiencia, de ese viaje, de que iban en la carretera y aparecieron ahí. Y en este sueño, ella se ve afuera del vehículo junto a su acompañante y dice que vieron como unas ondas de luz dorada. Dice que ascendían en ángulo y es como que la columna, ¿no? La columna de luz que iba subiendo la columna al cielo, no ven la nave, pero dice que la columna de luz iba acompañada de dos figuras que ella describe como ángeles. Dice, iban dos ángeles en la columna de luz. Y en el centro se encontraba un hombre rubio, rodeado de una intensa luz, al que ella identificó como Jesús. Nuevamente. Ella lo vio y simbólicamente ella dijo, ese era Jesús, Jesucristo, acompañado de dos ángeles. Según su relato, este hombre le habló sobre la maternidad, le empieza a decir algunas cosas sobre la maternidad y menciona una semilla de vida. Y este hombre, Jesús, le dice, yo tengo poder sobre toda semilla existente. Algo así le dice. Y antes de despedirse o de concluir la experiencia, este Jesús le muestra una semilla, tal cual, y le dice a Patty que no tenga miedo. Meses más tarde, Patty queda embarazada, se traslada a Florida y le dice a su esposo que de la nada, Patty le dice a su esposo, este bebé va a ser un varón, pero no va a sobrevivir. Y le dice, no sé cómo lo sé y no sé cómo justificar lo que te acabo de decir, pero lo sé. Durante el embarazo, pues hay controles médicos, ¿verdad? Normales, humanos, por si las dudas, hay que aclararlo porque también los hay no humanos. Cuando es no humanos, suele ser nada más 3 meses de embarazo y de repente ya no estás embarazada. Pero este era un embarazo normal. Hay controles médicos normales que no revelan anomalías en la salud del bebé, del feto. Sin embargo, en el 8º mes, en uno de estos chequeos,
no detectan latido fetal. Y para mayo, o sea, el 9º mes, pues el bebé nace sin vida. Y se confirma lo que Pat había anticipado, lo que Patricia había anticipado. Aquí yo no me quise meter más en detalle, ¿no? Porque en primera pues ya llevo 1 hora 15 minutos y aquí había mucha información, entonces se los estoy dando resumido. Pero pues es lo que pasa. Pero ese mismo año en que había pues ocurrido esa tragedia, Patty afirma haber vivido otro episodio en el que se encontró de repente en una habitación silenciosa rodeada por grises. Y ya estamos hablando de otro episodio de abducción. Está rodeada por grises y uno de ellos, al que ella reconoce como su amigo, al que ella llamaba el niñito. Este niñito le dice, tienes un bebé, ¿quieres verlo? Para esto Patty le dice que no. Le dice no porque ustedes seguramente podrán cuidarlo mejor que yo. Y ellos ya lo tenían ahí, pero no se lo enseñaban, ¿no? Pero estaba ahí en el cuarto con ellos, habían varios grises. Y cuando ella dice que no, pues se voltea el gris que los tiene cargando y se va. Y en ese pequeño instante Patty puede ver, pues le echa un vistazo, ¿no? Lo alcanza a ver algo. Y dice que era pequeño, delgado, con ojos azules y rasgados. Y dice ella que en ese momento sintió que ese ser albergaba el alma del hijo que había perdido. Y en ese momento ella se sintió aliviada, o sea, sintió un alivio en su alma y sintió gratitud. Y pues es la idea con la que ella se quedó, ¿no? De que de alguna manera el niño que no pudo nacer, o el alma de ese ser, pues encontró lugar en el cuerpo pequeño de el ser que los grises le habían mostrado. Y pues este es básicamente el episodio de hoy, el caso de Patty, investigado por la doctora Carla Turner, que también habíamos visto otro caso de ella, el caso de Ted Rice, episodio 30 en el podcast. Y pues sí, o sea que ¿qué podemos decir de este caso? Tiene características que se repiten como todos los casos de abducción, pero como todos los casos de abducción siempre hay algo, una cosita, ¿no? que es lo que lo diferencia de otros. Por decir, pues las cosas que le hicieron a Ted Rice, fue abusado por entidades malévolas, reptilianos, de hecho. O por decir, esa fue como que la cosa que lo diferencia ese caso, ¿no? Está el caso de Jesse, no me acuerdo del apellido, pero es un hombre que lo hicieron, lo voy a decir así, cruzarse con un ser que no sabe si era un humano o un no humano, pero tenía apariencia de, lo digo sensiblemente, uno de los niños desnutridos del continente africano. Tenía esa apariencia, pero era una mujer. No sabe si era humana o no humana, pero lo hicieron cruzarse con ella. Y tuvo una hija que no sobrevivió también. O sea, sí nació, pero después lo llevaron a su funeral extraterrestre. O sea, una nave llegó por el cuerpo en una especie de anfiteatro donde habían puros seres no humanos. O sea, esa es la parte que diferencia ese caso, ¿no? Y así hay varios casos. El caso de Steve Boucher, donde un extraterrestre se sube a la van. Steve era un músico que tenía una banda, y cuando el extraterrestre se baja, se tropieza con un tambor. Ese es el episodio 1 de nuestro podcast.
Por cierto, este sería como el episodio 105, 106. Llevamos muchos episodios. Y si les gustó la historia de hoy, ahí pueden encontrarnos en YouTube como Horizonte de Sucesos. Suscríbanse. Y, y no nada más hablamos. Nuestro fuerte es los ovnis. Somos 3 güeyes. Yo y mis otros 2 compañeros, que pues obviamente ahorita son las 11:52 de la mañana, de la tarde, de la noche. No pueden estar aquí todo el tiempo. Pero somos 3 personas que hablamos de todo tipo de misterios, criptozoología, fantasmas, cosas astrales, la mente, psíquicos, pero principalmente ovnis. Y bueno, pues sí, este ha sido el caso de hoy. Les agradezco mucho a las personas que estuvieron aquí, que se mantuvieron, vi que se fueron bastantitas. La verdad no puse mucha atención, pero alcancé a ver 112 por ahí personas. Y muchísimas gracias a todos los que se quedaron y a los que comentaron, incluso a los vatos que me puso no existen, puras mentiras y mamadas también. También a los que me pusieron ahí groserías en el chat. Todos los comentarios ayudan al algoritmo. Entonces, todos los comentarios son bienvenidos. Pero bueno, ya me está dando sueño, me estoy quedando ronco y creo que es hora de ir a dormir. Les agradezco mucho su participación y nos vemos el viernes. El viernes hay en vivo a las 9:30 aquí en TikTok y los sábados sale el episodio en YouTube. Chao.